cámaras. ¿Cuáles son las cámaras? Los aurículas. Ya. Aquí, por ejemplo, si imagínense que este es un gráfico que ustedes están queriendo hacer. Entonces, en este cuadradito, ¿qué cámara pondría? Auricular derecha. Auricular derecha. En este de aquí. Y entre la el circuito es así. Viene a la aurícula derecha. La derecha pasa a la aurícula derecha. Luego pasa a los pulmones. Y de los pulmones regresa a la aurícula izquierda. Y luego al ventrículo izquierdo. Y finalmente esto sale así. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo así. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay algo. ¿Cuál es la válvula que está entre la aurícula derecha y la aurícula? Perdón, y el ventrículo derecho. Ok. Entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, ¿habrá alguna válvula? Mitral. Entre el ventrículo derecho. No hay tobillo. A ver, la válvula pulmonar, ¿dónde está? Es el ventrículo derecho. Bien, ok. Entonces, separando, digamos, ¿no? Un espacio virtual entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, vamos a tener a la pulmonar. Luego, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la mitral. Y saliendo ya hacia la aorta desde el ventrículo izquierdo, ¿qué válvula está? La aorta tiene forma de el símbolo de Mercedes. Sí. Muy bien. Entonces, corazón, bomba, ¿no? ¿Y el corazón qué tejido tiene? Elástico. Muscular, ¿no? Auricular, resfriado cardíaco. Ok. Perfecto. Ven, ya nos vamos ordenando. ¿Cuánta sangre más o menos bombea por minuto el corazón de un ser humano promedio? Ok, entonces ya estamos hablando acá de un volumen, una cantidad, un volumen por minuto, vamos a ver, más o menos 5.5. Y por cada bombeo aproximadamente, o sea, por cada latido, en otras palabras, ustedes saben que a los latidos del corazón se les va a dar un nombre, ¿no? Cuando el corazón se contrae, ¿cómo se le llama a eso? Sístole. Y cuando el corazón se relaja, excelente. Muy bien. Entonces, por lo tanto, es normal que hablemos de un volumen sistólico y un volumen diastólico, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en el volumen sistólico porque me estaba preguntando cuánta sangre sale por cada lateral. ¿Saben más o menos cuánto es el volumen sistólico, chicos? ¿Cuánta sangre inyecta el corazón por cada sistólico? Más o menos, un aproximado, 70 mililitros aproximadamente. Obviamente esto puede variar un poco, pero digamos que son 70 mililitros. Bueno, pues ya estamos hablando de volumen, estamos hablando, ya hablamos de los circuitos, que ustedes saben que se va haciendo más pequeñito hasta llegar al tejido. Red capilar se junta con arterial y luego empezó la hasta formar una pequeña. Pues ya estamos formando nuestro circuito, el volumen, perfecto. ¿Y para qué nos sirven las ecuaciones? ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones? ¿De qué sirve estudiar esto? ¿Entender esto? El estado de ya. Yo te diría que hasta ahorita, así, en un hospital donde puede estar,
no sé que sea una junta médica por todo donde se encuentran casos concretos, no es necesario, o sea, no se usa para hablar de medicina. Entonces, doctor, ¿está haciendo perder el tiempo? No, ¿sabes por qué? Porque gracias a estas ecuaciones nosotros podemos entender que no se hable no quiere decir que estas cosas no se apliquen. ¿No? Entonces, para eso es que ustedes deben aprender a interpretar y a entender estas ecuaciones. Más que aprender cuánto es el valor de pi, cuánto es el valor de y, necesitamos aprender cómo, si yo por ejemplo muevo algo acá, cómo influye en esto de acá. Si yo muevo algo acá, cómo influye esto acá. Los valores inversa y directamente proporcionales. Porque cuando tomemos la presión, hagamos el experimento que ustedes corran, troten en la caminadora, y luego se vuelvan a tomar la presión, ahí ustedes van a decir, ah, por eso la presión me ha salido diferente. Porque cuando yo he corrido, he aumentado esto y por ende eso ha elevado esto. Es la lógica que yo quiero que ustedes hoy día salgan. ¿Okay? Muy bien, entonces, acá vamos a hablar sobre velocidad primero. ¿No? Esta es la ecuación que en su constanzo dicen que se aplica para la velocidad o el cálculo de la velocidad. Donde te dicen que la velocidad obedece a dos variables, a dos valores. ¿No? ¿Q qué cosa es? Flujo sanguíneo. ¿Y el flujo sanguíneo en qué unidades de medida está? Mililitros por minuto. Y esta A. ¿Y por qué acá entre paréntesis dice tipo radio cuadrado? Porque de esta forma calculamos. Entonces, el radio nos va a afectar en el área. Con eso ya prácticamente lo que estoy diciendo, tienen que saber, y es muy importante, el radio de un vaso sanguíneo, porque el radio de un vaso sanguíneo te va a aumentar o a disminuir la velocidad. Ya te estoy diciendo ahí, por ejemplo, si tú tienes enfermedades o condiciones en el cuerpo que te aumenten el radio del flujo del vaso sanguíneo, si esto aumenta, si la R aumenta, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Ves? Y ahí vas a empezar a pensar en todas las enfermedades que te pueden generar vasodilatación. Y lo mismo en sentido inverso. Si más bien hay una vasoconstricción, o sea, el vaso disminuye su radio, esto por ende va a aumentar. Muy bien, ¿ven? Eso es lo que necesitamos saber de esta forma. Para eso sirven así, para razonar. Y ahora la ecuación de Poiseuille, ¿cómo se pronuncia esta? Y ahora acá. Muy bien, entonces aquí vamos a poner primero la R que es Resistencia. Esta N rara, Viscosidad. muy bien. La viscosidad que hay. Esta L rara. Longitud del vaso. ¿Longitud de qué hay? El vaso. Vaso. Y otra vez aparece la R. El radio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es una resistencia, chicos, en física? Fuerza para entrar. Ok, muy bien. Entonces, aquí, cuando tú veas resistencia en el contexto del sistema cardiovascular, tienes que pensar que es esa fuerza que se esté ejerciendo, que la sangre esté ejerciendo sobre las paredes del vaso sanguíneo, por el cual está pasando. Eso es tu resistencia. Y esta ecuación de Poiseuille explica muy bien, por ejemplo, la fisiopatología de una enfermedad llamada hipertensión arterial. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la hipertensión arterial, ¿por qué sube la presión? ¿Por qué un paciente
eleva su presión? ¿Será porque su resistencia está alta o porque su resistencia está baja? Alta. La resistencia está alta. Hay una alta resistencia. Claro, hay una alta resistencia. Por eso se eleva la presión. ¿Ok? Entonces, en el paciente hipertenso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo te puedo decir, tú encuentras un paciente con la presión muy alta. Ok. En base a estas variables, yo te diría, ok, puede ser que tu viscosidad de la sangre esté muy alta, ¿verdad? Un ejemplo de eso, ¿alguien sabe? Policitemia. Esa es la palabra. Policitemia. ¿Qué es la policitemia, doctora? Muy bien, claro. Digamos que la parte más eritrocitaria, ¿no? de todo el componente sanguíneo, que sabemos que en la sangre hay agua, varias células. Los eritrocitos están en una cantidad muy elevada, lo cual le da una mayor viscosidad a la sangre. Entonces, un paciente con policitemia podría cursar con una resistencia alta y por ende dar medidas de presión alta. Bueno, la longitud no tanto, porque a no ser de tiempo, ¿no? Entonces vamos a dejar ahí la longitud. Y vamos a jugar también con el radio, ¿no? El radio. Los pacientes que son hipertensos primarios, por ejemplo, ocurre algo con un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula los volúmenes de sangre a través del flujo renal, más adelante quizás. Entonces, al final lo que ocurre es que el cuerpo mismo hace que sus vasos sanguíneos estén más cerrados de la mano. Por lo tanto, haciendo que el radio aumente de incluso. Y si el radio disminuye, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, porque es inversamente proporcional. Y por lo tanto, un paciente con una alteración en este sistema también va a ser. Entonces, la hipertensión arterial es una condición en la cual se encuentra el paciente, pero la fisiopatología de fondo puede ser muy distinta. ¿Okay? Entonces, ahí vamos avanzando. Okay, bien. Ahora, la presión arterial. Ahora vamos con la presión arterial. ¿Cuánto es la presión arterial normal? Ya, vamos a hablar primero entonces de la presión sistólica. ¿Cuánto sería una presión sistólica normal? Hasta 100. Ya, bien. 120 ¿qué? Milímetros de mercurio, ¿no? Ya. ¿Y la diastólica? 80, ¿no? Ok, 80. Muy bien. Hay una guía que, bueno, ya cuando vayan avanzando en la parte clínica se van a dar cuenta que las guías les van a ayudar bastante a poder definir ciertas cosas puntuales, que clasifica a un tipo de presión como presión normal alta, ¿no? Entonces, la presión normal alta vendría a ser una presión mayor de 130 en la sistólica, pero menor de 140. Y en la diastólica sería mayor de 80, perdón, mayor de 85, pero menor de 90. Entonces, hay como un espacio, ¿no? Entonces, si tengo 125, doctor, ¿en dónde estoy? En el limbo. No sé dónde estoy. Entonces, por eso es que algunos, para simplificar esto, dicen sencillamente que la presión normal es 120,80, pero si tú te tomas la presión ahorita, quizás no vas a estar en 120,80, vas a estar en 125,82, o vas a estar de repente en 110,60, ¿no? Entonces, lo que ustedes deben saber, chicos, es que una presión normal
siempre ríjanse por intervalos, mejor, para que no se confundan. Una presión normal no debe superar 130, ¿ok? Normal. O sea, menos de 130, puede ser 129, 128, 127, etc. Abajo. Pero nunca menos de 90, ¿verdad? Porque si tienes una presión sistólica menos de 90, ¿cómo se le llama eso? Entonces, vamos a dejar aquí. Presión sistólica normal, ya. Vamos a decir que es 120 con 80 para. ¿Ok? Entonces, normal alta y, por lo tanto, por lógica, hipertensión arterial sería mayor de 140, mayor o igual, mayor o igual que 90 en la okay. Ya vamos más o menos aclarando, ¿no? Para ir definiendo ciertas cositas. Entonces, acá abajito les voy a poner el intervalo. El intervalo va desde 90 hasta 120, para que tengan así un valor preciso. Esto ya lo dejan para dar un dato rápido. Presión normal ya 120 por 80. Y aquí también, ¿no? Desde 60 hasta un máximo de 84. Porque una vez superar el 84 ya podríamos decir que está normal, ¿no? Entonces, aquí digamos que estás en un riesgo. No eres hipertenso todavía, pero gracias a estos estudios se ha logrado detectar que la mayoría de personas que se están moviendo en otras presiones tienen más facilidad de convertirse en eso. Entonces, te ponen una presión ideal u óptima, también le llaman así, donde tu riesgo es muy bajo, una normal alta donde tu riesgo es intermedio y claramente esto que ya es patológico. Ok, entonces ya estamos entendidos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no hayan todavía entendido? ¿O algo que quieran agregar o aumentar? Sí. Y en las personas mayores, personas de tercera edad, ¿la presión sería haciendo los rangos iguales o podría que cambie? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Gracias. Sí, es cierto. En las personas que son mayores de edad ocurre algo peculiar al nivel de esta arteria, ¿no? La arteria aorta. ¿Qué pasa con el tejido elástico de la arteria aorta conforme tú vas envejeciendo? El tejido elástico se va perdiendo, ¿ok? Y por el contrario, ese tejido se va convirtiendo en un depósito de calcio. Por lo tanto, ¿no? Siguiendo la misma lógica, si tú tienes unas paredes más rígidas, tu resistencia va a aumentar y por ende la presión también va a aumentar. No necesariamente para que te haga hipertenso, ¿ok? Eso va a depender mucho del grado de calcificación de la arteria aorta. Pero sí es cierto que cuando tú ves a un adulto mayor, podría ser más tolerante con encontrar una presión normal alta. ¿Ya? No le vas a estar diciendo, pues no eres hipertenso, porque te encuentras con una presión de 135 y tienes 75 años. Puedes decirle que está bien, ¿no? Entonces, los adultos mayores cuando te hacen hipertensión arterial, te hacen presiones superiores a 150, ¿no? Y nosotros normalmente manejamos objetivos de presión, ¿no? Esto de repente ya no va tanto al caso, pero igual les voy a dejar el dato. Regularmente el objetivo en un paciente hipertenso, ¿no? Es llevar, si es un paciente joven, es llevarlo a una presión lo más cercano a lo normal. Normal a normal alta. Puedes moverte, jugar en este rango con los medicamentos para llegar a ese objetivo. Esto es en una persona joven. Estamos hablando de pacientes que son diagnosticados con hipertensión a los 30 años, 35 años, ¿no? O a veces menos. Luego, en pacientes adultos que son menores de 70 años, el objetivo es tener una presión
ideal menor de 130 con 85. O sea, puedes moverte más en un rango de normal a normal y ya en adultos mayores, o sea, bien mayores, más de 70, puedes tolerar hasta un objetivo de presiones que no superen el 150, o sea, menos de 150 en la sistólica y menos de 95 en la diastólica. ¿Okay? Un poquito más alto. ¿Y por qué es esto? En realidad es por el riesgo de caída, porque ya en el adulto mayor todo el mecanismo también por la amígdala empieza a fallar y no van a regular igual de la presión. Entonces, si tú le sumas el antihipertensivo, van a encontrar que muchos pacientes adultos mayores que están tomando tratamiento para la hipertensión tienen tendencia a desmayarse o a tener mareos, ¿no? De repente tiene algún abuelito por ahí. Entonces, a veces es momento de modificar esa dosis. Con los adultos mayores sí podemos tener cierta excepción. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok. Son 4 mesas. A cada uno le voy a repartir un lugar lo más tranquilo posible. ¿Okay? Lugar. La persona, ¿cómo debe estar? Tranquilo. Sentada. Reposo previo, ¿ok? Brazo a la altura del corazón. La vejiga vacía, muy bien. La vejiga vacía. ¿Qué más? Ya, ok. Alimentos, ya, pero en específico de repente algunas sustancias muy puntuales. Ya, pero hay otros componentes en la dieta o en el desayuno que te podrían sí afectar un poquito más la presión. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el café? El café es uno de ellos. ¿Y a quién le gusta el té? ¿El té también? ¿A quién le gusta el matecito de copa? Bien. Café, té, coca. ¿Ok? Principalmente. Y por ahí a los pacientes que les gusta automedicarse, irse a la farmacia, en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces podría elevar ligeramente la presión y darte una presión aparentemente elevada y hacerlo notar. Entonces siempre pregunten si el paciente está consumiendo algún medicamento o de repente el joven que está consumiendo los pies, ¿cómo deben estar? Idealmente pies en el suelo, sin estar. ¿Algo más? ¿Algo más que estar observando en la persona? Entonces, así digamos, en la parte de la toma de presión, la que la solicitada haya mantenido el reposo previo, el brazo a la altura del corazón, la vejiga vacía, que no haya tomado pues algún estimulante, ¿no? Café, té, coca, animales, los pies en el suelo, lugar, persona y el que toma la presión. Y el que toma la presión, ¿qué es lo que debe
que les voy a enseñar. Todos vean sus manitos. En esta parte, que es la que se amarra al brazo, ustedes van a poder ver unas personitas. Y esto es muy importante y todo el mundo siempre lo dice. Entonces, normalmente aquí te dice que este manguito es para un brazo con un diámetro de más o menos entre 24 a 32 milímetros. Imagínate que es una persona que pesa 160 kilos. El diámetro de su brazo es 40. Entonces, si tú le tomas con ese manguito, la medida va a estar totalmente mal. Entonces, en vez de peso, le vamos a poner acá. Entonces, acostúmbrense, chicos, a ver, porque créanme que eso va a marcar una diferencia en el espacio. En la práctica clínica, lamentablemente la toma de la presión se ha vuelto incluso hasta motivo de burla, porque cuando uno hace las prácticas, a veces los mismos internos o los residentes por flojera inventan la presión, pensando que no es un parámetro alto. Y no es así. ¿Ya? Entonces, el perímetro braquial. Muy bien. Ya, ahora sí, el que toma, que revise que el equipo esté ok. Que revise también, ¿qué más? El tamaño, ¿no? El tamaño para poder contrastarlo con el tamaño del manguito, o bueno, de tensión. ¿Qué más necesitas para tomar la presión? ¿Solo el tensiómetro o también el estetoscopio? Y ahora, dentro del procedimiento de la toma de presión, dentro del procedimiento, ¿sobre qué debe ir apoyado el manguito? Porque ahí si ustedes exploran su manguito, se van a dar cuenta que aquí adentro hay un circulito con una raya. ¿Ven? Este circulito con la raya te está marcando que acá debe ir algo, acá debes poner encima de algo. ¿De dónde? De la arteria braquial. Entonces debes saber un poco de anatomía, debes saber dónde más o menos pasa tu arteria braquial. ¿Okay? Vas a localizar la arteria braquial. Eso es lo que van a luego, cuando localicen la arteria braquial, coloquen, lo envuelvan. ¿Cuántos centímetros por encima de la flexura del codo va a ir? 2. Más o menos. Ya, ok. Más o menos unos 3 dedos. Vamos a ponerle 3 dedos. ¿Ya? 3 dedos. Que más o menos equivale a unos 3 centímetros. Pero está bien, 2 a 3 dedos. Muy bien. Ok. Colocas, envuelves, ya localizas el arteria braquial, ya viste qué altura lo vas a poner. ¿Y qué vas a hacer con el estetoscopio? ¿Dónde vas a poner el estetoscopio? Dentro del... Ahí, o sea, por ejemplo, este es tu tensiómetro, ¿no? Entonces está envuelto. Imagínate que está así envuelto. Esta es tu arteria braquial, lo has puesto encima. Y tú dices que el esteto va acá, ¿verdad? Acá. Así. Más adentro, sí, acá. Así. Acá. ¿Dónde está el brazo? Acá. Así dice. Ya ven. Ese gran daño, chicos, y de verdad se van a sorprender cuántos ustedes van a ir, hagan el experimento, una foto cerca de su casa y que les tomen la presión. Van a ver lo que hacen los técnicos o las enfermeras y enfermeras que saben cómo tomar la presión, que muchas de ellas dictan clases de toma de presión. Agarran y ponen
primero tiene que estar escribiendo sus medidas. Y ponen esto debajo, ¿no? Directo, obviamente con la piel, para escuchar mejor. Chicos, no. Lo que ustedes van a escuchar es un ruido que se va a propagar. Y no es necesario que eso esté exactamente debajo de lo que está aplastando. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, no van a permitir, porque ahí donde está esa bolita que debe ir la arteria braquial, aquí, ahí está cerca el sensor que le va a permitir a ustedes ver cómo se mueve el manómetro. Si ustedes colocan ahí, claro, van a escuchar bien bonito, pero muy probablemente ese movimiento que vean ustedes va a ser de forma más exacta, estará sesgado. Entonces, chicos, acostúmbrense siempre a trabajar poniéndolo correctamente. Por eso es que el manguito se coloca 3 dedos por encima de la flexura del codo, para que te quede un pequeño espacio donde tú puedas colocar tu estetoscopio y puedas escuchar sin la necesidad de ponerlo entre el brazo y en tensión. ¿Okay? Esa es la gran importancia. No se olviden de eso, por favor. A veces por el apuro, ¿no? Lo meten y está. Incluso a veces hasta lo meten y lo inflan con eso metido, ¿no? Y luego ya está. No es así, chicos. Ya no es así, por favor. Entonces vamos a aprender a hacer las cosas. Entonces, estetoscopio no va dentro de extensiones. No va. Y una vez que ya estás ahí acomodadito todo, ¿no? ¿Qué vas a hacer después? Ya vas a empezar a insuflar. ¿Cómo vas a saber hasta qué punto insuflar? Hasta que llegue a 200. Con una manito debes estar así. Este no está colgando mientras tanto acá. Y con la otra manito vas a estar palpando el pulso. Vas a insuflar hasta que ya no sientas el pulso radial. Y 30 milímetros de mercurio más después de que has perdido el pulso. No es necesario a veces que lo lleves hasta 180, 190. A veces el pulso radial simplemente se pierde en 130, 140 si la persona tiene una presión baja, entonces lo insuflarías hasta más o menos 160, 170. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque a veces también pasa que están ahí, te lo inflan hasta 200, pobre brazo está así. Entonces, solamente es pulso radial, detectas pulso radial y empiezas a insuflar. Insuflas hasta que se pierda el pulso radial, ya no sientes pulso radial. Y luego de eso, 30 milímetros de mercurio más. Nada más. Más 30 milímetros. Y listo. Y una vez que ya has hecho eso, ahí ya empiezas lentamente, abres un poquito y empiezas a ver cómo empieza a bajar la boca. Y ahí es donde viene lo de los ruidos. ¿Okay? Los ruidos de... ¿Con doble F? Sí. ¿Con doble K? Entonces, lo que van a escuchar, chicos, son ¿qué ruido de corocó? El que corresponde al el primer ruido que corresponde a la sísmica. Y el último ruido, que por lo general es el cuarto último ruido que corresponde a la y ese está mirando, chicos. ¿Dónde ves? O sea, tú escuchas ruido y ves tu manómetro. ¿Ves manómetro? Entonces, cuando la agujita llegó a 140, ahí escuché mi primer ruido. Entonces la presión sistólica es 140. Y mi último ruido fue cuando la agujita pasó por más o menos 80. Entonces mi presión diastólica será 80. ¿Ok? Es un juego entre escuchar y ver. Muy bien.
Ahora que ya lo saben, vamos a empezar a hacerlo. Ok.